Capítulo 1. ¿Qué es el biol casero y por qué es tan poderoso? Imagina por un momento que cada resto de cocina que hoy tiras a la basura, las cáscaras, los vegetales pasados, los residuos del exprimidor, en realidad tienen el potencial de convertirse en una solución líquida mágica que no solo nutre tus plantas, sino que revitaliza la vida del suelo, ahorra dinero y reduce tus desechos. Eso es el biol casero, una fórmula ancestral, sencilla y viva, que transforma la descomposición en fertilidad líquida concentrada. Pero para entender verdaderamente su valor, no basta con saber qué es. Hay que comprender por qué funciona. ¿Qué es el biol? El biol es un fertilizante líquido fermentado, elaborado a partir de residuos orgánicos, agua y un activador microbiano. Durante un proceso de fermentación anaerobia, las bacterias descomponen los restos y liberan nutrientes en una forma altamente biodisponible para las plantas. A diferencia del compost tradicional, el biol actúa de forma más rápida, se absorbe mejor y puede aplicarse directamente en el riego o por vía foliar. Es como un concentrado vitamínico, pero para tu huerto. ¿Por qué es tan nutritivo? Cuando fermentamos residuos orgánicos, no solo los descomponemos, estamos activando un complejo proceso en el cual los microorganismos transforman esos residuos en nutrientes solubles, entre ellos nitrógeno, para el crecimiento de hojas verdes, fósforo, para raíces fuertes y floración, potasio, para frutos sabrosos y resistentes, calcio, magnesio y otros minerales traza. Pero además, el biol casero contiene ácidos orgánicos, enzimas, fitohormonas y microorganismos beneficiosos que enriquecen el suelo y fortalecen la microbiología natural. No estamos alimentando solo a las plantas, estamos nutriendo el ecosistema entero del suelo. ¿Por qué es mejor hacerlo en casa? Aquí viene lo más interesante. Hoy en día muchos fertilizantes líquidos comerciales son costosos, empaquetados en plástico, químicamente sintéticos, desconectados del ciclo natural. En cambio, el biol casero se produce con tus propios residuos, en un proceso circular y sustentable, que reduce la basura, no contamina y fortalece tu autonomía. Hacer biol es un acto de soberanía ecológica. No necesitas comprar nada, solo aprender a observar, esperar y cuidar una fermentación viva. ¿Qué impacto genera usar biol? Cuando aplicas biol casero en tus macetas, tu huerto o tu jardín, estás haciendo mucho más que alimentar plantas. Estás disminuyendo tu huella de carbono, desviando residuos orgánicos del vertedero, reemplazando productos industriales contaminantes, fortaleciendo tus cultivos sin tóxicos, enseñando con el ejemplo a quienes te rodean. Cada litro de biol es un testimonio de que la basura no existe, solo recursos mal gestionados. ¿Y qué lo hace posible? La vida invisible. Las bacterias, levaduras y hongos que están en el aire, en los restos orgánicos y en el agua. Ellos son los verdaderos alquimistas que convierten desperdicio en oro líquido. Cuando les das el ambiente adecuado, agua, alimento y ausencia de oxígeno, ellos hacen su magia. Transforman el caos en orden, el olor en nutrición, la muerte en vida nueva. Entonces, ¿por qué este capítulo es importante? Porque antes de aprender cómo se hace el biol, necesitas saber por qué vale la pena hacerlo. Porque sin comprender su impacto, el biol se vuelve una receta más. Pero si entiendes que es una herramienta regenerativa, un símbolo de equilibrio y una vía de empoderamiento, entonces todo cambia. Este no es un tutorial, es una revolución pequeña, silenciosa y líquida. Y empieza en tu cocina. Capítulo 2. Paso a paso. ¿Cómo preparar? Biol en casa sin complicaciones. Transformar los residuos orgánicos de tu cocina en un poderoso fertilizante líquido no requiere de ciencia avanzada, ni de mucho espacio, ni de grandes presupuestos. De hecho, lo único que necesitas es voluntad, comprensión del proceso y respeto por los tiempos de la naturaleza. Este capítulo te llevará paso a paso por el proceso completo, explicando no solo el cómo, sino también el porqué detrás de cada decisión. Comencemos. Paso 1. Reunir los ingredientes adecuados. Lo primero es entender que no todos los residuos sirven para hacer biol casero. A diferencia del compost, que acepta materia seca y húmeda, el biol requiere materiales ricos en nutrientes de rápida descomposición. ¿Por qué? Porque el biol es básicamente un líquido fermentado,
no una descomposición lenta. Debes buscar restos de frutas, plátano, manzana, pera, etc. Restos de verduras, zanahoria, acelga, lechuga. Cáscaras blandas, zapallo italiano, pepino, etc. Arroz o legumbres cocidas en poca sal. Un poco de azúcar o melaza. Acelera la fermentación. No debes usar aceites o grasas, carnes o lácteos, comida con exceso de sal o vinagre. Cáscaras cítricas en exceso. ¿Por qué evitar estos últimos? Porque los cítricos pueden acidificar demasiado la mezcla, y los alimentos cocidos con grasa o proteína animal promueven la descomposición anaeróbica apestosa que aleja los microorganismos beneficiosos. Paso 2. El contenedor correcto. El recipiente debe ser, ojalá de plástico reciclado, bidones, botellas grandes, tarros, hermético, pero con salida de gases transparente o semiopaco si estará en la sombra. ¿Por qué hermético? Porque la fermentación que se necesita para producir biol es anaeróbica controlada, es decir, sin oxígeno. Pero esta fermentación libera gases, como CO2, así que debes hacer un sistema que permita que el gas salga sin que entre oxígeno. Esto puede lograrse con un guante de látex con agujero o una válvula casera. Evita el vidrio si no tiene válvula. La presión puede hacer que estalle. Paso 3. Proporción y mezcla. Por cada una parte de residuos orgánicos debes agregar 2 partes de agua. Además, puedes agregar una cucharada de azúcar o melaza por litro de agua para alimentar a las bacterias. Ejemplo, 1 litro de restos de frutas y verduras picadas. 2 litros de agua sin cloro. 3 cucharadas de melaza o azúcar morena. ¿Por qué picar los residuos? Porque mientras más pequeños estén los trozos, mayor será la superficie expuesta a los microorganismos, acelerando la fermentación. Es como cortar leña. Si el tronco está entero, tarda más en arder. Paso 4. El lugar ideal para fermentar. Debes guardar tu mezcla en un lugar cálido pero fuera del sol directo. Una temperatura entre 20 y 28 grados Celsius es ideal. ¿Por qué esta temperatura? Porque las bacterias fermentadoras, como las del ácido láctico y otros microorganismos beneficiosos, trabajan mejor en ambientes cálidos. Si hace mucho frío, el proceso se enlentece. Si hace demasiado calor, se mueren o fermentan de manera no deseada. Paso 5. Observar y esperar. Durante los siguientes 5 días observarás. Día 1. Mezcla opaca con restos flotando. Día 2. Comienzan a subir burbujas pequeñas. Día 3. Huele ácido, como a vinagre suave. Día 4. Aparecen sedimentos y algo de espuma. Día 5. El líquido se vuelve más oscuro y turbio. ¿Por qué burbujas? Porque los microorganismos están comiendo los azúcares y liberando gases como resultado de su actividad. Si no hay burbujas, tal vez el ambiente está muy frío o falta azúcar. Paso 6. Filtrado y almacenamiento. Una vez pasado el proceso de 5 días, debes filtrar el biol para quitar los restos sólidos. Usa una malla fina, colador o un paño limpio. Guarda el líquido en una botella con tapa y etiquétala con la fecha. El biol puede durar entre 2 y 3 semanas si se mantiene cerrado y en un lugar fresco. ¿Por qué filtrar? Porque los restos sólidos pueden seguir descomponiéndose y alterar la calidad del biol, o incluso volverlo fétido. Además, el líquido puro se puede aplicar fácilmente. Extra, ¿cómo se usa el biol? Nunca se aplica puro. El biol debe diluirse en agua antes de usarlo. Para regar, 1 parte de biol por 5 de agua. Para hojas, vía pulverización, 1 parte de biol por 10 de agua. ¿Por qué diluirlo? Porque es altamente concentrado y podría quemar las raíces o las hojas si se aplica sin diluir. Resumen del proceso. 1. Elige residuos ricos en nutrientes. 2. Usa un recipiente hermético con válvula 3. Agrega agua sin cloro y algo de azúcar. 4. Deja fermentar por 5 días. 5. Filtra y diluye antes de aplicar. Este proceso simple transforma lo que antes considerabas basura en una verdadera sopa de nutrientes vivos para tus plantas, y todo sin salir de tu casa. Capítulo 3. ¿Qué residuos son ideales para hacer biol casero? Cuando se trata de crear un fertilizante líquido casero realmente potente, no todo residuo orgánico sirve igual. Hay ciertos restos de cocina que no solo aceleran la fermentación, sino que también aportan nutrientes clave para el crecimiento de nuestras plantas. En este capítulo, te guiaré a través de cuáles son los mejores residuos para hacer biol en casa, por qué funcionan y qué deberías evitar incluir.
porque más allá de solo echar restos a una botella, lo que realmente estamos haciendo es diseñar un ecosistema microbiano vivo. ¿Qué es un residuo ideal para el biol? Un residuo ideal cumple con 3 funciones esenciales. Aporta nutrientes fundamentales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio o azufre. Fermenta rápidamente, lo que ayuda a que el proceso sea eficiente. No contamina ni genera mal olor si se maneja correctamente. Ahora veamos algunos ejemplos concretos. Los favoritos. Residuos con alto valor nutritivo. 1. Cáscaras de plátano ricas en potasio y fósforo ayudan a fortalecer raíces y promover floración. Además, se degradan con facilidad. Si tu planta es frutal o de flor, este residuo es casi obligatorio. 2. Cáscaras de huevo trituradas. Excelentes para aportar calcio, necesario para el crecimiento estructural y la formación celular. Se recomienda triturarlas para que se integren mejor al líquido. 3. Restos de frutas blandas, como manzana, pera, melón o uva. Estas frutas son ricas en azúcares naturales que alimentan las bacterias fermentadoras. Cuanto más dulce, más activa será la fermentación. 4. Verduras de hoja verde pasadas, como lechuga, acelga, espinaca o repollo. Aportan nitrógeno en forma orgánica, clave para que tus plantas desarrollen más hojas. 5. Pulpa de café. Un subproducto riquísimo en micronutrientes como magnesio y hierro. Además, da un impulso al pH, ideal para suelos alcalinos. ¿Qué no debes poner en tu biol? Aquí es donde muchas personas se equivocan. No todo lo orgánico es bueno para el biol. Algunos residuos interrumpen la fermentación, generan mal olor, atraen plagas indeseadas. Evita incluir cítricos como cáscaras de naranja o limón. Son demasiado ácidos, matan bacterias útiles. Ajo y cebolla tienen propiedades antibacterianas que pueden inhibir la fermentación. Grasas, aceites o carnes fermentan mal, generan olores y atraen moscas. Lácteos se pudren, no fermentan adecuadamente. Restos cocinados, demasiado procesados, ralentizan el proceso. ¿Y si combinas bien los residuos? Aquí está el secreto, la combinación balanceada. Si logras un equilibrio entre residuos ricos en azúcar, para dar energía a las bacterias, materiales nitrogenados, para alimentar la flora bacteriana, y minerales, para enriquecer el abono, el resultado será un biol más potente, duradero y efectivo. Ejemplo de combinación perfecta: cáscara de plátano, potasio, restos de espinaca, nitrógeno, pulpa de café, hierro, melaza o azúcar, energía. Un poco de cáscara de huevo molida, calcio. ¿Por qué entender esto es tan importante? Porque al saber qué residuos alimentar a tus bacterias, estás cuidando lo que luego alimentará a tus plantas. No es solo reciclar basura, es diseñar conscientemente un fertilizante vivo. Cada decisión que tomas al agregar un residuo influye directamente en el resultado final. Muchos productos comerciales no te dicen de qué están hechos exactamente, pero tú sí puedes controlar todo el proceso. Y cuando eso pasa, tus plantas lo notan. Su color, su vigor y su resistencia lo gritan a través de sus hojas. Conclusión: lo que entra determina lo que sale. La calidad del biol que obtendrás depende directamente de lo que pongas en el fermentador. Si usas los residuos adecuados, estás creando mucho más que un abono líquido. Estás produciendo salud vegetal, resiliencia y abundancia. En el próximo capítulo veremos cómo acelerar aún más la fermentación con algunos trucos biológicos para que puedas usar tu biol incluso antes de los 5 días en ciertas condiciones. Capítulo 4. Fermentación día a día. ¿Cómo saber que todo va bien? La fermentación es un proceso mágico y viviente. Es silenciosa pero intensa. Es invisible pero poderosa. Y cuando estamos haciendo biol casero, es en los detalles sutiles donde encontramos las señales de que todo va por buen camino. ¿O no? Día 1. El comienzo de la vida. Después de haber colocado nuestros residuos orgánicos en el recipiente, esa mezcla equilibrada de cáscaras de plátano, café, cáscaras de huevo, hojas marchitas y un poco de azúcar o melaza, estamos iniciando una transformación profunda. El primer día es fundamental. Se activan las primeras bacterias anaeróbicas, que son las verdaderas protagonistas de este proceso. Durante esta etapa, la mezcla puede parecer tranquila, sin burbujas ni movimiento. Pero bajo la superficie,
Los microorganismos ya están alimentándose de los azúcares simples, empezando a generar ácidos orgánicos y gases. ¿Por qué esto es importante? Porque toda fermentación saludable comienza en silencio. No se necesitan grandes señales desde el primer momento. La paciencia es clave. Día 2. Las primeras señales. En el segundo día, si te acercas al recipiente, sin abrirlo si está bien sellado, puedes notar un ligero abombamiento de la botella, una presión sutil que indica acumulación de gas. ¿Qué significa? Significa que las bacterias están vivas y activas. Si abrimos un poco la tapa para liberar gases, podríamos escuchar un pequeño psh. Esa es una excelente señal. Además, el líquido comienza a cambiar de color. De transparente o ligeramente turbio, pasa a tener un tono marrón claro o caramelo, dependiendo de los ingredientes. Día 3. Burbujeo y aroma. Aquí empieza la fiesta microbiana. En este punto ya deberías ver pequeñas burbujas subiendo a la superficie del líquido. Si tu recipiente es transparente, verás el movimiento. Si es opaco, bastará con abrirlo un poco una vez al día para liberar la presión y observar. El olor es otro indicador fundamental. Debe ser ácido, dulce o similar al vinagre, quizás con un fondo fermentado. No debe oler a podrido, amoníaco o huevos en mal estado. Si eso ocurre, algo falló en la mezcla. Probablemente se incluyó un residuo incorrecto o no hay suficiente azúcar disponible para alimentar a las bacterias benéficas. ¿Por qué burbujea? Porque los microorganismos están produciendo dióxido de carbono al consumir materia orgánica. Es exactamente lo que queremos: movimiento, transformación, fermentación viva. Día 4. Maduración activa. Ahora la fermentación está en su punto más fuerte. El líquido se vuelve más oscuro, los sólidos empiezan a asentarse en el fondo, y la superficie puede tener una ligera espuma. Este día es importante observar con atención, pero también respetar el proceso. No es necesario agitar fuertemente el contenido, pero sí conviene remover suavemente con una cuchara larga de madera, si la botella lo permite, o simplemente voltear un poco la mezcla, sin abrir por completo, si estás usando un recipiente cerrado herméticamente. ¿Por qué remover? Porque al mezclar suavemente, redistribuimos los microorganismos y aseguramos una fermentación más pareja, evitando zonas muertas o estancadas. Día 5. Listo para usar o madurar más. En el quinto día, la mezcla ya es funcional como fertilizante líquido. Puedes colarla para separar el líquido del residuo sólido y almacenar ese biol en una botella limpia, preferiblemente opaca para evitar la degradación por luz. El líquido debería ser marrón oscuro, algo espeso, y tener un olor ácido intenso pero agradable. Este biol ya contiene ácidos orgánicos, micronutrientes, enzimas activas, bacterias benéficas vivas. Puedes usarlo ya mismo, diluido en agua antes de regar, o dejarlo madurar por más días, lo que potenciará sus efectos. Eso sí, si decides almacenarlo por más tiempo, deberás abrir la botella una vez cada 1 o 2 días para liberar gases, o colocarle una válvula casera que permita escape de presión. Señales de que algo va mal. Es importante saber qué observar si algo falla, para corregir sin frustración. Algunas señales de alerta: olor fétido, similar a huevo podrido, falta de azúcar o demasiada proteína, color blanquecino o lechoso, exceso de agua o baja temperatura, sin burbujas luego de 3 días, mezcla desequilibrada o materia orgánica sin vida. En cualquiera de estos casos, puedes intentar recuperar la mezcla agregando más azúcar, aireándola o empezando de nuevo con mejores proporciones. ¿Por qué pueden fallar las fermentaciones? Porque son procesos vivos, sensibles a la temperatura, el pH, el tipo de residuos y las condiciones del entorno. Y como todo ser vivo, el biol necesita atención y cariño para prosperar. Conclusión. Aprender a leer una fermentación es casi como aprender un nuevo idioma. Uno donde las burbujas hablan, los aromas susurran y el color grita lo que está pasando dentro. Dominar esta etapa te convertirá en un verdadero alquimista del compost líquido. Ahora sabes que no necesitas químicos, laboratorios ni secretos caros. Solo necesitas tus residuos, tu intuición y observar cada día con paciencia y respeto. Capítulo 5. Cómo y cuándo aplicar el biol para que tus plantas lo agradezcan. Durante los primeros capítulos, hemos recorrido el proceso de transformar desechos orgánicos en un abono líquido de altísimo valor nutritivo. Pero aquí es donde realmente se cierra el ciclo.
La aplicación del biol en las plantas. No basta con tener un buen producto. Hay que saber cómo, cuánto y cuándo usarlo para que realmente marque una diferencia visible en tu huerto o macetas. ¿Por qué no puedes simplemente echar el biol directamente? El biol es potente. Su riqueza en microorganismos activos, minerales y ácidos orgánicos lo convierte en una especie de cóctel concentrado para las plantas. Pero si lo aplicas puro, puede quemar raíces delicadas o alterar el equilibrio del suelo. Aquí entra la primera regla de oro. Siempre diluye el biol. Una mezcla segura y efectiva es una parte de biol por 10 partes de agua. Algunas plantas más rústicas pueden tolerar una dilución menor, pero en un hogar con plantas variadas, este estándar es confiable. Formas de aplicación y sus porqués. Ahora vamos a ver cómo aplicar este abono dependiendo del objetivo. 1. Aplicación al suelo, riego. Esta es la más común. Se vierte la mezcla diluida directamente en la base de la planta. ¿Por qué es útil? Porque alimenta directamente las raíces y enriquece el suelo con vida microbiana. Las plantas no solo absorben nutrientes, sino que se fortalece toda la red subterránea de organismos beneficiosos. 2. Aplicación foliar, pulverizado en hojas. Se aplica con un atomizador o pulverizador fino sobre las hojas. ¿Por qué esto funciona? Porque muchas plantas pueden absorber nutrientes también a través de sus hojas. Esto estimula el crecimiento y fortalece su respuesta inmunológica frente a plagas o estrés ambiental. ¿Cada cuánto aplicar? Aquí muchos se equivocan creyendo que más es mejor. Pero no. La clave está en el equilibrio. En plantas pequeñas o en interiores. Una vez cada 10 o 15 días. En huertos urbanos más grandes o balcones con buena luz. Una vez a la semana, si la planta lo tolera bien. ¿Por qué no hacerlo más seguido? Porque al ser fermentado, el biol contiene vida activa. Aplicarlo en exceso puede saturar el entorno radicular o generar desequilibrio en su microbiología. Menos es más, especialmente en sistemas cerrados como un departamento. ¿Cómo saber si está funcionando? Este punto es esencial. No todos los resultados serán inmediatos, pero sí hay signos claros de que el biol está haciendo efecto. Hojas más verdes y brillantes. Brotes nuevos más vigorosos. Menos plagas o resistencia evidente a enfermedades leves. Un suelo que huele vivo y no a tierra muerta. ¿Por qué ocurren estos cambios? Porque el biol, al estar lleno de microorganismos, actúa no solo como fertilizante, sino como un probiótico vegetal, mejorando la salud general de la planta. ¿Qué evitar al usar biol? Nunca lo uses sin colar. Los restos pueden pudrirse y generar hongos no deseados. Evita aplicarlo al sol fuerte. Hazlo temprano por la mañana o al atardecer, para no cocinar las hojas. No lo guardes por meses. Aunque se conserva, su mayor fuerza está en los primeros 15 días post-fermentación. Conservación del biol. Si te sobró y quieres guardarlo, utiliza una botella opaca y déjala en un lugar fresco y sin luz directa. Afloja la tapa cada ciertos días si no usaste una válvula de gas. ¿Por qué? Porque aún fermenta lentamente y puede acumular presión. Cierre del capítulo. Usar biol no es solo una técnica de fertilización. Es un acto de reconexión con los ciclos naturales. Convertir lo que normalmente se desecha en un elixir de vida para tus plantas. No necesitas químicos, no necesitas espacio, solo necesitas comprender cómo funciona la vida y acompañarla, y como vimos, todo se potencia cuando sabes cuándo, cómo y cuánto. Porque hasta el mejor abono puede ser inútil si no se aplica con conciencia. Capítulo 6. Cómo saber si el biol está listo y cómo almacenar sin peligros. En el arte de hacer biol casero, uno de los momentos más cruciales y delicados llega cuando nos preguntamos, ¿está listo? ¿Puedo usarlo o me falta esperar? Y si ya lo usamos, surge otro dilema silencioso. ¿Cómo lo guardo sin que explote la botella ni pierda fuerza el líquido? Aquí exploraremos esas dos preguntas esenciales, porque no se trata solo de preparar el biol, sino de escuchar su lenguaje silencioso, saber cuándo ha madurado y cómo cuidarlo sin riesgos ni desperdicio. ¿Cómo saber si el biol está listo? El biol es un proceso vivo y, como todo organismo en transformación, va cambiando su aspecto, olor, textura y comportamiento a lo largo de los días. Aunque podemos guiarnos por un número, como los clásicos 5 días que dan nombre a esta serie, lo más sabio es aprender a leer sus señales. Veamos. 1. El olor se vuelve estable y profundo. Los primeros días, el biol puede oler fuerte, incluso desagradable,
Pero cuando la fermentación se estabiliza, ese olor cambia. Ya no huele a basura, sino a vida descompuesta en equilibrio. Un olor similar al compost maduro, fuerte, pero no ofensivo. Este olor es un aviso. Las bacterias anaerobias que estaban trabajando al máximo ritmo comienzan a calmarse. Ese es el primer signo de maduración. 2. Menos burbujas, menos presión. Al inicio, si usaste una botella cerrada, notarás que se infla como si fuera una bebida con gas. Eso es dióxido de carbono saliendo por la fermentación. Pero cuando el gas deja de acumularse, es señal de que el proceso está llegando a su fin. Si usaste una botella con válvula o tapa floja, verás que el líquido deja de producir espuma o burbujas activas. Eso te dice que los microorganismos ya transformaron casi toda la materia orgánica disponible. 3. El color se oscurece. Un biol listo tiene un color profundo, entre ámbar y marrón oscuro, dependiendo de los ingredientes usados. Cuanto más oscuro, más maduro. Si aún se ve pálido o turbio, probablemente le falta. 4. Sedimento al fondo. Cuando la mezcla se ha asentado correctamente, verás una capa de residuos o sedimento al fondo del recipiente. Es como si el biol ya se hubiera organizado por sí mismo. Esto indica que la parte líquida está más pura y lista para ser filtrada y usada. ¿Cómo almacenar el biol sin riesgos? Ahora que ya sabemos cuándo está listo, viene la segunda parte igual de importante. ¿Cómo lo guardamos para que no se dañe, no huela mal ni explote? Muchos cometen errores aquí. Guardar mal el biol puede hacer que pierda nutrientes, genere gases peligrosos o simplemente se pudra. Veamos los cuidados clave. 1. No lo cierres herméticamente. Este es uno de los errores más comunes. Si tapas la botella con fuerza, sin permitir escape de gases, el biol sigue fermentando lentamente dentro, y la presión se acumula. Resultado: o el gas abre la tapa de golpe, o la botella revienta, o cuando la abres, salta como un champán ácido. La solución: usa una tapa floja o haz un pequeño agujero con válvula. Puede ser un guante de látex o un globo con orificio, como fermentadores caseros. 2. Guárdalo en un lugar oscuro y fresco. La exposición al sol directo o al calor excesivo acelera la descomposición. Si el biol se pasa de fermentación, puede matar plantas en vez de nutrirlas. Guárdalo en una despensa, armario, caja cerrada o cualquier lugar que tenga temperatura estable y poca luz. 3. Usa botellas de vidrio o PET grueso. Evita botellas finas de plástico blando. Con el tiempo, se deforman o filtran líquido y gases. Lo ideal: frascos de vidrio ámbar, como los de kombucha, botellas PET de jugo o bebidas reutilizadas, pero gruesas. Siempre deja espacio libre en la parte superior para que respire. 4. Etiqueta y fecha. Es fácil olvidarse cuándo hiciste el biol, y si ha pasado más de 15 o 20 días, su calidad baja. Por eso, pega una etiqueta con la fecha de inicio de fermentación. Añade la fecha límite sugerida para su uso, máximo 30 días si está bien almacenado. ¿Cuánto dura el biol? Biol fresco, sin refrigerar, puede durar entre 15 y 20 días si está en buen estado. Si está filtrado y en un lugar fresco y oscuro, puede llegar a durar hasta 30 días. Después de ese tiempo, no necesariamente es tóxico, pero pierde efectividad. Los microorganismos mueren y el líquido se vuelve más ácido o inerte. ¿Qué hacer si se pasa? Si el biol huele agrio o muy fuerte y ácido, dilúyelo más de lo normal. Por ejemplo, 1 a 20 en lugar de 1 a 10. También puedes usarlo solo en suelos, no en hojas. Mezclarlo con compost o mulch como aporte extra. Incorporarlo a un nuevo lote de fermentación como inóculo. Nada se pierde. Todo se transforma. Y como en toda alquimia natural, la clave es observar, escuchar y respetar el ritmo de los procesos vivos. Capítulo 7. ¿Cómo aplicar el biol correctamente para que tus plantas crezcan sanas y fuertes? Imagina que después de varios días de fermentación, por fin tienes en tus manos una botella de biol oscuro, con aroma a bosque húmedo y tierra viva. Ahora viene la parte crucial: cómo usarlo de forma adecuada para obtener resultados visibles, sin dañar tus plantas ni desperdiciar sus propiedades. ¿Por qué no se aplica directo y sin diluir? El biol es tan concentrado que equivale a una infusión intensa de nutrientes. Pero no olvidemos que, aunque natural, puede quemar las raíces o el follaje si se usa sin moderación. Aquí entra la sabiduría del equilibrio.
El porqué fundamental es la intensidad de la fermentación. Lo que es vida en potencia también puede ser exceso. ¿Cómo diluirlo? La regla más común y segura es 1 parte de biol por 10 de agua. Si tienes una botella de 1 litro de biol, mézclala con 10 litros de agua limpia, de lluvia, reposada o del grifo sin cloro. Esto permite que las raíces absorban gradualmente los nutrientes, sin sobresaturación. Es como darle un té fuerte pero rebajado, no una sopa concentrada que indigeste. Pero si vas a usarlo foliarmente, rociado sobre las hojas, diluye aún más. 1 parte de biol por 20 o 30 de agua. ¿Por qué? Porque las hojas son mucho más sensibles, y cualquier exceso puede bloquear la fotosíntesis o quemar los tejidos. ¿Cada cuánto se aplica? Aquí también es importante pensar como en una alimentación equilibrada. 1 vez por semana es suficiente para mantener las plantas bien alimentadas. Si lo haces más seguido, especialmente en plantas jóvenes, podrías estresarlas o sobrealimentarlas. Recuerda que el exceso de nutrientes es tan peligroso como la falta. Puede generar hojas demasiado verdes pero poco fruto, o atraer plagas oportunistas. ¿Cómo aplicarlo? Tienes 2 métodos principales. 1. Aplicación al suelo. Usa una regadera o botella con agujeros. Riega alrededor de la base de la planta, no directamente sobre el tallo. Ideal hacerlo al atardecer o en la mañana, nunca con sol fuerte. ¿Por qué en esos momentos? Porque el sol puede evaporar parte del biol o causar reacción en las raíces. 2. Aplicación foliar, a las hojas. Usa un pulverizador limpio. Rocia de forma fina sobre el anverso y reverso de las hojas. ¿Por qué por ambos lados? Porque las estomas, los poros de la planta, están más abiertos en el reverso, y allí es donde más absorben. ¿Qué tipo de plantas lo agradecen más? En realidad, casi todas las plantas disfrutan del biol, desde aromáticas en macetas hasta árboles frutales. Pero hay ciertas especies que muestran su agradecimiento más rápido. Lechugas, acelgas, rúculas, crecen más rápido y con hojas tiernas. Tomates y pimientos desarrollan tallos fuertes y frutos sabrosos. Hierbas como albahaca o perejil aumentan su aroma y densidad. Plantas ornamentales como potos, ficus o helechos reviven su verdor con intensidad. ¿Y si me paso? ¿Cómo salvar una planta sobrealimentada? A veces, por entusiasmo o descuido, se usa más biol del necesario. Las señales son claras. Hojas marchitas, bordes quemados o crecimiento extraño. ¿Qué hacer? Suspende el biol de inmediato. Riega con abundante agua limpia para diluir el exceso en la tierra. Podar hojas dañadas para que la planta no gaste energía en intentar repararlas. Espera 1 semana antes de volver a fertilizar y hazlo con una dilución más suave. ¿Se puede almacenar la mezcla ya diluida? Sí, pero solo por unos pocos días y siempre en lugar fresco y oscuro. ¿Por qué no más tiempo? Porque el agua activa procesos y puede hacer que el biol fermente de nuevo, o incluso se contamine si no está en condiciones limpias. Lo ideal es preparar solo la cantidad que vas a usar en el día. Y si te sobra, úsala para regar árboles, césped o compost, nada se pierde. ¿Por qué el biol es tan poderoso? Porque a diferencia de fertilizantes químicos, el biol nutre el suelo vivo, no solo alimenta a la planta. Estimula microorganismos benéficos que protegen y fortalecen. No contamina. Todo lo que aporta es natural y fácilmente biodegradable. Y además, se hace con lo que ibas a tirar. Eso ya es magia. Cierre del capítulo. Aplicar biol no es solo regar con abono líquido. Es aprender a leer a tus plantas, a observar sus tiempos y a confiar en los ciclos naturales. Es regalar vida, sin desperdicio, y al hacerlo, tú también creces.